Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Una vez más aquí en Restaurando al Ser, en donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Eh, Estamos aquí con Eugenia. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, Diana se nos unirá en cuanto la luz regrese a su hogar. Esperamos que sea pronto. Ajá. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante acerca pues, de estos proyectos de mujeres tan maravillosos. Justo a tiempo. Hola, Diana. Hola. Eh, Tenemos aquí a Tatiana Solana. Ella es health coach y terapeuta en medicina alternativa y medicina germánica, que nos encanta esa idea. Fundadora de Kai Pacha y Amar Cura, un espacio para sanar el cuerpo físico, energético y el alma. Y les quiero contar que a Tatiana la acabo de conocer hace poco. Estamos juntas en un grupo que coordina Diana de Conectando Conciencias, de este movimiento que estamos teniendo ahora en este mundo caótico, en donde nos unimos personas que pensamos igual, que sentimos igual y que queremos construir un mundo mejor. Y estando en este grupo, de pronto Tatiana publica que iban a sacar su libro, ¿no? Este libro en digital, de historias de mujeres. Y bueno, a mí que eso me encanta, las historias de mujeres, y también que estoy coordinando un grupo precisamente de escritura de un libro, pues me fascinó la idea, lo compré y lo empecé a leer. Y bueno, leí la historia de Tatiana y me encantó la idea porque va muy acorde a lo que hacemos aquí en Restaurando al Ser. Entonces, quiero leer Mm. precisamente la introducción que ella nos pone. Ella, su relato lo Muchas llama gracias. Antes de que leas, muchas gracias. eh, el pedazo de Tatiana, ¿no? La historia que ella narra, le llama amnesia, y lo cual se me hizo sensacional porque de verdad en mi consulta y en mis grupos me encuentro muy frecuentemente esta amnesia de los primeros años de vida, ¿no? Que tiene su razón de ser muy importante porque es la manera en la que sobrevivimos, ¿no? Al bloquear todas esas memorias de dolor, ¿no? Entonces, bueno, quiero, quiero leer porque me encantó este parrafito. Dice, soy una mujer tierra, nacida bajo el signo de Tauro. Toda mi vida he sido una buscadora, siempre curiosa y llena de preguntas sobre el bien, el mal y todo lo que pasa frente a mis ojos. Hasta hace poco más de 3 años no tenía claro cómo fue mi infancia. Solo sabía que tenía bloqueados los recuerdos de cuando fui pequeña. Tatiana, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Ay, te oigo y me pongo nerviosa. Muchas gracias por la invitación, hermosas mujeres. Gracias por la labor que hacen. Estuve viendo, eh, pues una vez que no me contaste del programa y todo, estuve viendo algunas cosas y las felicito porque sin Hola Gabriela Martínez, ¿cómo estás? En lo que regresa aquí, bonita tarde, Reinel, gusto tenerte una vez más por aquí. Eh, Hola. pues les voy contando un poquito del proyecto de Tatiana. Este es un libro que se llama Espejos. Por ahí tenemos la portada. Gabriela Martínez, feliz tarde, buenas tardes a ti. Eh, Bonita tarde, Reinel.
Si nos quieres poner la imagen del libro, a mí, así lo vemos, lo vamos viendo. Pues este es el libro que sacaron estas 10 mujeres, se llama Espejos, 10 historias para encontrarte contigo. Ahí están los nombres de todas ellas. Y bueno, cuéntanos, Tatiana, cómo ha sido este proceso pues del libro, como un poco del libro, pero también de tu historia, ¿no? De cómo ha sido este proceso. Bueno, mira, por orden de aparición les voy a contar un poco primero mi proceso, porque en mi proceso de búsqueda personal fue que yo conocí a todas las mujeres que conformamos este libro. Yo empecé, bueno, ya lo leerán después, pero aunque he sido buscadora toda mi vida, empecé mi trabajo formal, digamos, de búsqueda al interior hace 10 años. No es cierto, van a ser ya 11. Empecé a hacer como muchos trabajos desde meditación. Entonces les decía, realmente este trabajo como de manera mucho más formal empieza hace 10 años y pico. Y en todos estos andares entre un grupo de aquí y un grupo de allá y el retiro en tal lugar y el viaje a tal otro, fue que yo empecé a conocer a estas maravillosas mujeres con las que hace prácticamente 3 años surge la posibilidad de hacer un libro. Le platicaba un poquito a Ivonne que en una reunión en la que yo no estuve presente, surge la inquietud de hacer un libro en el que cada quien platicara su experiencia sobre una serie de cosas que al final dijeron, no, por ahí no va. Más bien vamos como a hablar un poco más de la historia. ¿Qué parte? Porque en realidad no estamos hablando de toda nuestra vida, pero es como de una parte de nuestra historia fundamental o medular en nuestro avance espiritual, ¿no? ¿Cuál fue el punto de quiebre en mi vida que me hizo volcarme en este trabajo de conciencia y en este trabajo espiritual? Y entonces ahí es donde surge esta propuesta, me preguntan si quiero, y yo, bueno, por supuesto dije que sí. En ese momento tenía demasiados proyectos, la verdad no sé por qué dije que sí, pero hoy estoy feliz de haberlo hecho. Y bueno, pues empezamos a trabajar. Les platicaba hace un ratito que antes de que tuvieras luz, que fue un proceso muy, muy interesante porque es como si hubiésemos hecho una terapia de esta creación literaria. ¿Por qué? Cada quien empieza a escribir su capítulo y nos poníamos fechas de entrega y tal, porque pues es que además es una misa de muchos padres, ¿no? Entonces teníamos que llevar mucho orden, si no se podía volver un relajo. Y una vez que entregamos todas el capítulo yo me comprometo a leer el capítulo de todas y todas leen el tuyo. Uh-huh. Entonces se hicieron algunas sugerencias, algunas anotaciones, etcétera. Arreglamos el capítulo y posteriormente lo que hicimos fue grabar nuestra voz diciendo nuestro capítulo. Les contaba que para mí incluso escucharlas fue más poderoso que leerlas, porque hay veces que tú lees en una entonación distinta de lo que se escribió. Sí. Y entonces de pronto oír el tono de voz, incluso cuando yo hice el mío, como en 3 ocasiones se me quebró la voz y pensé borrarlo y editarlo y después dije, pues no lo voy a borrar porque finalmente estamos haciendo un trabajo las 10 y me parece importante que sepan en dónde se me quiebra la voz, porque van a saber mucho más que si solamente lo hubiera yo editado. Entonces, pues ha sido un proceso delicioso, muy lindo en algunos momentos, muy no tan lindo en otros. Y digo no lindo no porque haya sido molesto, sino porque de pronto tocar con las fibras más sensibles de todas, pues sí necesitas un poco de sana colita de rana, ¿no? Pero la verdad es que estamos todas muy contentas. Antes de terminar como los capítulos también nos reunimos a hacer un retiro todas y
y, y para trabajar el capítulo de cada quien desarrolló una dinámica. Eso fue también muy poderoso, ¿no? Estuvimos ahí 2 días guardadas con un itinerario hiper exigente porque no daba tiempo realmente de hacer todo lo que hubiésemos querido, pero le sacamos el mayor jugo posible y fue, bueno, una belleza. Y lo que nos gusta mucho es que finalmente lo que hicimos fue desnudarnos, 10 mujeres, para contar una parte de nuestra historia que creemos que si se ven reflejada en una, en muchas o en las que sean, y eso puede ayudar a una persona por lo menos, ya nos damos por muy bien servidas. Exacto, y justo fue por eso por lo que pues me encantó leerlo y me encanta compartirlo, porque justo traes varios temas ahí muy puntuales que pues la verdad es que los vemos mucho, ¿no? Muy seguido, igual en nosotras mismas, en nuestras familias, en la gente con la que estamos, ¿no? Entonces, pues escogí una serie de citas que me hicieron mucho sentido y que se me hace como muy importantes temas de ponerlos ahí en la mesa, ¿no? Digo, además de invitar a la gente a que lo compre y lo lea, porque está de verdad bien interesante. Me encantó esto que pusiste de, empecé a desarrollar mi tendencia obsesiva compulsiva. Ser insistente en un trabajo que exige mucha meticulosidad resultó ser una gran virtud, una virtud patológica, ¿no? O sea, cómo Sí. en esta sociedad tan exigente en el deber ser, ¿no? Una situación patológica que es el obsesivo compulsivo, ¿no? Se Es vuelve una, súper aplaudido. ¿no? Ujú. Exacto. Sí, yo en esa época trabajaba en la industria de la publicidad y me Uh-huh. dedicaba a supervisar efectos especiales. Entonces, tú te puedes quedar arreglando un comercial de 30 segundos días, muchos días. Uh-huh. Entonces, justo ahí fue donde yo dije, bueno, pues por lo menos este tema obsesivo compulsivo está resultando ser como muy benéfico para el desarrollo de mi carrera profesional, ¿no? Claro. Porque ves lo que los demás no ven y porque eres capaz de quedarte sin dormir y sin comer las horas que sean necesarias con Uh-huh. tal de llegar a cumplir el cometido, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque me compartiste las frases, muchas gracias. Ajá. Al mismo tiempo, está fatal. O sea, al mismo tiempo es como una Claro. cosa terrible ver cómo te vas, pues ahí medio alienando. No sé, ustedes me dirán cuál es la palabra correcta, pero comencé, yo por lo menos tenía un gran nivel de desconexión de mí misma. Claro. Exacto. ¿No? Está, que es la amnesia, ¿no? La amnesia de quien tú eres en realidad, ¿no? De tu esencia divina, digamos, ¿no? Claro, Y, y esto tuvo un efecto en tu cuerpo, además. tuvo un efecto en mi cuerpo y a nivel, lo platiqué ahorita que hablábamos de la medicina consciente y la medicina germánica, lo platiqué mucho con Nidosh, que es la persona con la que he aprendido esto. La última, o bueno, la recta final, antes del lanzamiento del libro, me volvió a pasar lo que muchas veces me pasaba. Ya conociendo el meollo del asunto, ya sabiendo y habiendo estudiado infinidad de cosas. Pero lo que es más impresionante es cuando hay cierto tipo de cosas que te activan programas, como es a nivel inconsciente. Ujú. Yo justo antes de lanzar el libro, y ahorita estoy todavía batallando, empecé a subir de peso. Esa es una de las cosas que a mí me pasó muchísimo y que después pude entender por qué, ¿no? Pero es como descubrir un buen día después de haber hecho todas las dietas del mundo y de haber tomado todos los suplementos y pastillas y todas las dietas. Tú dime cuál, yo ya la hice. Tú dime y seguro que sí. Pero de pronto el día que descubres que el tamaño de tu cuerpo
depende mucho menos de lo que comes y mucho más de los programas que se te pueden estar prendiendo o apagando a nivel emocional. Dije, pues queda lo mismo si me dedico a comer queso cottage y espárragos. Digo, tampoco te puedes entregar a las conchas, pero el día que entendí eso, dije, wow. Ya. Y además me perdoné mucho el haber tenido exceso de durante años. Como que me caí mejor y me permití hacer muchas cosas que quería hacer. No, Otra vez se está cortando. no, entonces, sí ha sido pues, todo un proceso. Y, a ver. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. Sí. Y lo que a mí me encanta de haber hecho esto, que he de confesarles que sí, de pronto, cuando ya íbamos a sacar el libro, todas dijimos, wow, Carp, pero el día que de veras ya está ahí afuera, al alcance de todos, hubo una cierta sensación de vulnerabilidad y de muchos sentimientos, ¿no? Y sin embargo, yo digo, si el que yo pueda expresar todo esto le sirve a cualquier persona que esté viviendo lo mismo que yo, vale la pena este desnudo, ¿no? Sin duda vale la pena. Por supuesto. Y fíjate, luego pones más adelante narrando precisamente todo esto que le empezó a pasar a tu cuerpo, ¿no? Todos los desajustes corporales. Pones, pensé en tomar todo lo que me dijeron, ¿no? Todos los medicamentos que te hubieran mandado, pero no en el daño que me hacía todos los días con el estilo de vida que llevaba, ¿no? Como si el medicamento te fuera a remediar, ¿no? Claro. Ahí me refiero un poco a la parte del hipotiroidismo. Después de un tiempo importante que estuve trabajando en la publicidad, que yo dormía muy pocas horas al día, comía muy mal y lo que había, pero pues además lo que había normalmente eran papas fritas y refrescos de dieta, ¿no? Vivía como en un constante estrés, me echaba por lo menos una cajetilla de cigarros al día, entonces pues sí era como, pues ya después lo vi y dije, era como ir caminando al precipicio y sin paracaídas, ¿me entiendes? Eran ganas de realmente irme estropeando la salud. Y, y bueno, en este proceso, obviamente tengo hipotiroidismo, tengo hipoglucemia, tengo problemas importantes en las glándulas suprarrenales, porque bueno, siempre eso viene a partir de un tema de producción excesiva de cortisol, que por supuesto que tenía. Entonces, pues cuando platico, ¿no? El día que voy con el endocrinólogo y me dice todo lo que tengo y me dice que me tengo que tomar una serie de cosas para solucionar el tema de las suprarrenales y de la hipoglucemia, pero con respecto a la tiroides me dijo, vas a tener que tomar esta pastilla el resto de tu vida. Y yo lloré como Snoopy. Pero en vez de cuestionarme esto, qué bonita cita escogiste, en vez de cuestionarme, ¿no será que me estoy matando diario con lo que estoy haciendo? Pues la solución inmediata era esta que me estaban poniendo enfrente y que la comparto no porque yo tenga nada en contra de la alopatía. Me parece que la alopatía para muchas cosas es una bendición, pero que los diagnósticos que se están dando sin pensar siquiera lo que te está diciendo el doctor y el abuso, digamos, de los medicamentos farmacéuticos, me parece que nos está llevando a un lugar igual de malo que al que yo iba caminando con el six-pack de refresco de dieta, las papas fritas y la cajetilla de cigarros. Porque creo que no hay un uso, sino un abuso importante de cierto tipo de médicos y de la industria farmacéutica. Entonces, decir, bueno, yo tuve 18 años hipotiroidismo y me arreglé en 2 años y medio, con cambio de alimentación, con suplementación, con muchas medicinas ancestrales, como la que les conté hoy que me puse este veneno de rana del Amazonas. Y me parece que si tú comparas los 18 que llevaba contra 2 y medio
que me tardé en dejar el medicamento farmacéutico, no es nada. Nada. No es nada. Y aunque hubieran sido 5, tampoco es claro. nada. Incluso Y vale la pena, ¿no? vale mucho la pena. Ahora, una vez que yo arreglé este asunto, lo que sí caché que me sucede constantemente es cuando yo me encuentro en cierto tipo de situaciones que considero específicamente abusivas, a mí se me detona otra vez el hipotiroidismo y el peso. Es automático. El chiste es que yo pueda cachar con quién estoy sintiendo esta relación, porque puede ser un amigo, puede ser laboral, puede ser tu pareja, puede ser el trabajo. Hay muchísimas situaciones en las que puedes sentir esto. Como que lo importante es tener la capacidad de ser lo suficientemente sincero contigo y decir, esta situación o esta persona me está haciendo sentir esto. Y en la medida en que puedes nombrarlo, enunciarlo y trabajarlo, se vuelve otra vez a un lugar correcto, emocional y corporalmente hablando, ¿no? Y tú te haces unas preguntas, ¿no? En base a esto, cuando llegas a ese punto, haces unas preguntas que me gustan mucho porque yo creo que son preguntas que todos deberíamos hacernos alguna vez en la vida, ¿no? ¿Qué estaba pasando dentro de mí para tener esos hábitos destructivos? ¿Por qué llenaba cada minuto con actividades? ¿De qué estaba huyendo? ¿No? Yo creo que estas son, me gustó casi para hacer un cuadrito ahí, tenerlo a la vista, porque a pesar de que uno sigue en terapia y en procesos y caminando y evolucionando, siempre nos sucede, ¿no? Hay algo que nos acaba atorando, ¿no? Pero Claro. yo quisiera, perdón, Tatiana, antes de que continúes, yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento te hiciste estas preguntas? Porque cuando tú vas a tu endocrinólogo y te medica, ¿no? Todavía como que no estabas consciente de que tus hábitos eran lo que te estaba dañando. ¿En No, qué estaba momento te creo que hiciste? en la mayor inconsciencia. Ajá, ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo que te hiciste estas preguntas? Eso fue cuando ya empecé mi trabajo serio del que platicaba hace 10 años y medio, cuando realmente dije, a ver, ¿qué está pasando y por qué pasó todo esto que te pasó a nivel físico? Yo estaba como muy, muy interesada en mejorar mi salud. Estaba mi primer hijo tenía 3 años y medio y quería volverme a embarazar, pero sabía consciente e inconscientemente que yo no estaba en el lugar correcto, ni para el primero, ni para poder cuidar al primero, mucho menos para poder pensar en embarazarme en la segunda ocasión, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a cuestionarme todo esto, porque justo en ese momento yo seguía viviendo en este medio de publicidad en el que estaba totalmente adormecida y con lo que acaba de decir Ivonne, ¿no? Rellenando cada minuto de mi vida. Y, y de pronto me di cuenta que era eso, que estaba yo huyendo. Como Forrest, corriendo, pero no sabía ni a dónde. Yo nada más corría, ¿no? Claro. Y eso, pues es súper común, ¿no? Aquí me encanta Adriana Migueles, dice, qué placer escucharlas, como siempre, parece que me están hablando a mí, porque también Adriana ha tenido que estar lidiando con una situación de hipo o hipertiroidismo, no sé, cualquier de las dos, tomando el famoso medicamento, ¿no? Y apenas bajando dosis para poderlo dejar, ¿no? Ujú. Pero pues sí, el proceso no es meramente físico, ¿no? No, Es emocional, energético, ¿no? Porque también mencionas en algún momento esta parte del cuerpo energético, ¿no? Claro.
Pues es que yo creo que cuando tu cuerpo físico se enferma, es porque tu cuerpo energético y emocional ya no pudo más. Porque ahí va aguantando, ¿no? Hasta que de repente ya es mucho y se nos manifiesta en el cuerpo. Y de lo que hablabas hace un ratito de cómo nos llenamos de cosas, incluso creo que hay que ser muy observantes de qué tantas terapias y qué tantas disciplinas y cosas adoptamos para poder tener este proceso de sanación. Un día una amiga me dijo una frase que me dio risa, que es en inglés, pero ahorita lo traducimos, que es el junkie espiritual. Pues también se puede caer en el abuso o en el exceso de trabajo espiritual, ¿no? Así es. Creo que hay una cantidad de trabajo que hay que hacer, accesar a cierta información y a ciertos lugares que nos abren los ojos, pero después, pues venir como al cotidiano y en el día a día y con tu familia y con tu pareja y con tu trabajo es con lo que tienes la oportunidad de poner en práctica esto. Si todo el tiempo vivimos en retiro, si todo el tiempo vivimos en ceremonia, pues ¿a qué hora ponemos en práctica lo que se supone que tenemos que poner en práctica a diario, no? Ujú. Claro, porque fíjate qué interesante, porque sigue siendo la misma búsqueda de una solución mágica en un taller de 3 días o en un retiro de una semana, ¿no? Igual que la pastilla, ¿no? Claro. Y si no lo dejas de hacer nunca, es como esta búsqueda frenética también, ¿no? O sea, creo que sí es importante de pronto ser capaz de, me meto y estudio y me encanta, pero también tengo que darme el espacio de estar en el aquí y el ahora para aplicar lo que pude llegar a aprender o entender ahí. Ujú. Claro. Ahorita, chiquitín. Ese no es mío. No, ese no fue tuyo, Elena. Yo también tengo perritos. Oye, Tatiana, Es un señor. fíjate que gracias por lo que estás comentando, porque esto nunca lo habíamos dicho aquí en el programa, pero el hacer un ejercicio, estar en la parte espiritual, en un trabajo muy fuerte, muy duro, mucho tiempo, nos puede enfermar también. Claro. Eso nunca lo habíamos dicho aquí, pero cuando nos excedemos, aun cuando sea el trabajo espiritual, nos puede enfermar. Y esto que estás diciendo de, ok, hago el trabajo espiritual y luego acá en lo cotidiano aplico las herramientas aprendidas, pues es el equilibrio de este trabajo espiritual, ¿no? Ujú. A mí me pasó que, pues, mis hijos son todavía chicos, pero cuando yo empecé esto estaban, bueno, la segunda ni existía, pero estaban muy chicos. Entonces hubo un momento en el que dije, si mi evolución espiritual o mi trabajo espiritual le cuesta a mi familia, estoy siendo incongruente con lo que estoy haciendo, Claro. ¿no? Están muy chiquitos y necesitan a su mamá. Entonces, sin duda necesitan una mamá que esté mejor, pero no puedo, es como esta cosa de, como del embarazo, ¿no? Si en 9 meses hiciste panza y te hinchaste, ¿por qué en 2 vas a Eres, estar como modelo brasileña? Por Dios, y de entrada no estuviste como modelo brasileña desde el principio, ¿no? Entonces, pero es esta cosa social, como estas exigencias que se imponen, la verdad no tengo idea todavía desde dónde se imponen, y nosotros nos autoimponemos porque es lo que se supone que debe de ser. E incluso en el trabajo espiritual, ¿no? Ya le entré y ahora le voy a entrar con todo. Y me voy a sanar. ¿Cómo voy a sanar 33 años en uno? Por Dios. Entonces creo que de pronto es bien importante que empecemos a poner las cosas en su lugar y a decir, yo creo que hasta el día que nos muramos vamos a seguir siendo un trabajo, un proceso. claro. Y a lo mejor vamos muy adelantados y a lo mejor no, y no es competencia además. Pero pues bueno, trabajar lo mejor que se pueda todos los días sin llegar a este como drene energético.
Yo hubo un punto en que sí sentí que era así de, ya, creo que ahorita ya es suficiente, hay que parar también. Y también se vale que haya fines de semana que no te dediques a hacer nada, ni de estudio intelectual, porque también como me gusta mucho estudiar, ¿no? Y entonces siempre estoy o estudiando antroposofía o estudiando que si la medicina consciente, la medicina germánica, física cuántica, más todo el trabajo personal. Pero de pronto echarte a ver una serie insulsa a las 10 de la noche y dormirte con una sonrisa puede ser hasta más espiritual. También hay que consentirnos. Y hay que hacernos, ¿no? Como, hay que cuidarnos y apapacharnos. Sí. He de confesar que ese equilibrio no lo tengo todavía, ¿eh? Todos los días trato de llegar a un punto de mayor equilibrio, pero lo sigo trabajando. Oye, Tatiana, ¿y nos puedes hacer como un resumen de cómo fue que empezaste a contestar esas preguntas que comenzaste a hacerte? ¿Cómo fue esa respuesta? ¿Cómo se dio tu respuesta? Pues fue muy poco a poco, como les dije, hice muchas cosas, pero pienso que la mayor cantidad de respuestas las he tenido trabajando con una medicina sagrada que yo amo y respeto, que es la ayahuasca. Ahí creo que es donde más respuestas he obtenido. Y sin embargo, lo que decías, ¿no? De pronto hay momentos en que las respuestas o la forma en la que te llegan las respuestas pueden ser muy complejas y te tienes también que dar el tiempo de poder digerir, porque hay veces que uno quiere ver, pero ya que ves dices, ay, ¿de veras quería ver todo esto? Entonces sí ha sido como muy complicado, y a partir de este proceso, ¿no? De trabajo con medicinas, pues hice terapia, hice algunas regresiones, en fin, como una mezcla de distintas disciplinas para tratar de ir llegando poco a poco cada vez más a mi inconsciente, y sin embargo hay partes de mi amnesia que siguen en la amnesia, ¿eh? Y creo que poco a poco lo iré descubriendo. Ahí fue donde me di cuenta que no vale la pena ser abrupto, que también tu consciente te va soltando a cuentagotas lo que eres capaz de digerir. Y si violentas esta cantidad de información que se te da, pues es violentarte a ti mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y voy a jalar otra de las citas que me gustó mucho, ya casi de las últimas, que dice: entre mis maestros, ceremonias y amigos, no estaba logrando solucionar mis traumas. Necesitaba ayuda de un profesional. En mi estado yo no podía ver las cosas objetivamente, no como cuando observas a alguien más, ¿no? Yo creo que esto es precisamente esto que dices de los procesos terapéuticos suaves, ¿no? Porque nos encanta, ahora está tan de moda el taller de fin de semana, ¿no? En donde vas y te vuelcas y te revuelcas y te volteas, ¿no? Pero si no regresas a un punto en el que puedas digerir esto, toda la información recibida, y lo vayas haciendo paso a pasito, ¿no? De la mano de alguien profesional que te vaya acompañando en el proceso suave, no hay una profundización, ¿no? De las cosas que vas teniendo, y además no le das chance a tu cuerpo de que vaya respondiendo poquito a poco, ¿no? Totalmente. Creo que puede ser hasta contraproducente. O sea, si vas a este taller, ¿no? De me rasgo la vestidura, pero creo que en el cotidiano está padre tener esta contención amorosa de la que hablas. Y que eso resultó para mí la terapia a la que empecé a ir, ¿no? Cuando yo fui con esta terapeuta, que es amiga mía, le hablé después de que otra compañera, ¿no? de mis retiros y todo, me dijo, es que no la estás armando. O sea, yo te puedo
yo te puedo escuchar y te puedo decir lo que pienso, pero me parece tan fuerte todo que de verdad necesitas ayuda profesional. O sea, esa frase salió de ella. Y es Sí. cierto, hay veces que uno necesita ayuda profesional y no está mal. Al contrario, mal está no verlo y no pedirla, ¿no? Exacto. Entonces yo le hablé a esta amiga terapeuta, le dije, oye, pues es que se supone que uno no puede tomar terapia con un amigo, pero no se me ocurrió a otra persona a quien hablarle y ¿sabes? Yo me sentía tan mal, le decía, es que no puedo ni respirar profundo. Era así, estaba yo tan mal, en un nivel de angustia tan importante, que me dijo, pues mira, ahorita no es momento para ser ortodoxo, vamos a verte ya. No, parece que intervención en crisis. Si se siente cómodo, te quedas conmigo y vamos a, digamos que te voy a acompañar en tu proceso. Y es este proceso y ya, no es que te vayas a quedar eternamente en terapia conmigo. Y si no se siente cómodo, te refiero con alguien más, alguien de toda mi confianza. Entonces, bueno, ya de entrada fue como por lo menos medio abrir la ventana y que entrara un poquito de aire fresco, ¿no? Y la verdad es que después de 2 sesiones dije, se siente increíble. O sea, sí quiero hacer esto. Y creo que sí fue de las mejores decisiones que he tomado. Me hizo mucho, mucho bien. Y bueno, ahora ya que estás ya más centrada en el camino, ¿no? Dices, intento que mis acciones procuren el cuidado de la tierra y que mi camino sea un poco más congruente cada vez, aunque sigo equivocándome, ¿no? Y esto creo que ya va a tu nuevo proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que todos tenemos incongruencias, pero en la medida en la que estamos dormidos, pues tienes más y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces, esa fue, por ejemplo, una de las razones por las que yo me dejé de pintar las canas. Yo soy canosa desde los 25, mira, ve. Wow. Ajá. Y tengo un montón, parezco Schnauzer, sal y pimienta. Pero hubo un día que dije, a ver, si yo estoy tan preocupada por el cuidado a Pachamama, y si mi tienda y todo el trabajo que estoy haciendo ahorita tiene que ver, sin duda, con el cuidado de los cuerpos, empezando por el mío, ¿no? Y el de mi familia, y es lo que le recomiendo a todo el mundo. Pero si no cuidas a la madre tierra y a lo que le pones para cultivar y tal, pues tampoco te estás cuidando a ti. Y entonces en uno de los congresos de salud a los que estuve yendo 2 veces al año, hablaban de que los tintes y los peróxidos son el número 1 de los contaminantes de las aguas. Y entonces no es solo el agua, sino todo lo que se permea en los subsuelos. Y luego, ¿no? Se condensa y se hace nube. Entonces de pronto dije, no puede ser. Y de que me di cuenta a que me lo dejé de pintar todavía pasó un rato, porque decía, híjole, pero no sé si estoy lista para volverme cabecita blanca tan pronto, ¿no? Y ahora las porto con mucho orgullo y me siento emancipada, honestamente, pero por más que ya lo había visto, del momento en que lo vi al momento en que tomé acción, pasó tiempo. Y no está mal, ¿no? O sea, como que lo que creo que todo el mundo tiene que entender es, no está mal darte cuenta de que eres incongruente en una cosa o en la otra. Y no está mal si te tardas tiempo en lograr esa congruencia. Porque además para cuando la logres te vas a dar cuenta de la otra. Y De la que otra, sigue. ¿no? Sí, claro. Y hay que de pronto ser menos formales. También eso aprendí. Hay que reírte más de ti y hay que reírse más de las cosas porque yo hubo una época en la que yo creo que se me olvidó reírme. Una amiga me decía, ¿te sientes bien? Y yo sí, me dice, pues cuéntale a tu cara, mano, porque traes una cara, ¿no? Y es que sí es cierto, de pronto, cuando te vuelves tan solemne en ciertas cosas, se te olvida reírte. Y si se nos olvida reírnos, yo creo que ya se estropeó el asunto. Claro. Y se puede, ¿no? A pesar de haber podido vivir una infancia terrible, de haber pasado
mil cosas que todas las mujeres hemos pasado en este mundo en el que vivimos, se puede uno reír, ¿no? Claro. Se puede reír y yo pienso que el paso que sigue es como reaprender a lo que les decía, ¿no? A quererte más, a apapacharte más, a caerte mejor, a, a vestirte como te da la gana. No sé, creo que tenemos muchísimo camino por andar todavía las mujeres. Y ojo, los hombres también, También. porque la sociedad patriarcal en la que vivimos les impone una serie de estereotipos y de patrones que tienen que cumplir, que también está muy difícil, ¿no? Creo que Sí, esto todos tenemos que abrazarnos. esto que decíamos al principio del obsesivo compulsivo, ¿no? Pues no es exclusivo de las mujeres, ¿no? No, para nada. Los hombres, por supuesto que también tienen ese obsesivo compulsivo en cada uno en sus áreas, ¿no? A lo mejor una mujer puede ser más obsesiva compulsiva en su casa o con sus hijos, pero de todas maneras está ahí, ¿no? Y tiene esos efectos en el cuerpo y en la salud y pues todo lo que ya platicamos, ¿no? Eh, Totalmente. ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Hacia dónde vas ahora? Pues mira, sigue. Lo empecé a hacer ya desde hace un año y cada vez me gusta más y creo que cada vez me sale mejor el tener cada vez más sesiones de coaching con gente. La parte mía siempre tiene que ver como más con lo que es salud física y lo mezclo mucho con cuál es la fuente de lo que te está pasando, ¿no? Volviendo al tema de la medicina germánica. ¿Cuál es este evento primigenio que te genera que se repita y se repita y se repita? Y estoy trabajando con una amiga que también hace coaching de varias cosas distintas, nos complementamos muy lindo y ella está siempre más metida en la parte energética y emocional. Ella es Jana Monroy y cada vez tenemos más espacios que estamos disfrutando mucho. Y ha sido un placer trabajar con ella porque ella no es parte de los 10 espejos, pero es una mujer como que ha vivido también cosas muy complejas y con este deseo que tengo yo de abrirlo al mundo. ¿No? Voy a platicar de lo que me ha pasado y el año pasado, por ejemplo, tuvo cáncer de mama, le hicieron una mastectomía radical y en cuanto se sintió bien, le hice un live y empezó a platicar de eso. Y empezó a platicar de cómo la llevé yo desde la parte de salud, el amigo con los imanes y el chikung, y la parte, pues sí, alópata con el oncólogo y el estudio nuclear para ver qué posibilidades hay de que reincida, en fin, como muy centrada, muy poniendo todas las posibilidades que tenía enfrente y compartiéndole a la gente. Porque muchas veces pasa que la gente pasa por las de Caín, pero nunca te cuenta. Y cuando te pasa a ti, juras que eres la única persona con esta gran desventura y no sabes con quién hablar, ¿no? Uh-huh. Y justo hoy le escribí y le dije, porque, bueno, si quieren otro día les platico un poco más. Yo tengo 48 años y siento que ya estoy entrando en la perimenopausia. Entonces, este trabajo que hice de Cambó en específico fue centrado en tratar de restablecer mi función hormonal. No como una chica de 30, porque qué flojera, pero por lo menos que esté en el lugar que tendría que estar a los 48. Y bien podría tardarse por lo menos un par de años o hasta 4 años de manera normal antes de llegar a la menopausia, ¿no? Y entonces le mandé unas frases y se rió mucho porque le dije, ya estoy entrando en esa etapa de la vida de en vez de me quiere o no me quiere, es me baja o no me baja, ¿no? Y se mataba de la risa y le digo, vamos a platicar de eso también. Vamos Claro. a decirle a la gente, porque hay muchas mujeres que son o muy introvertidas o les da pena incluso, cuando no debería de darnos pena, es nuestra naturaleza.
Así Pero es. ¿cómo voy a hablar de las hormonas? ¿Cómo voy a decir que me pasa tal o cual, o que estoy sudando como chivo en la noche? Entonces le digo, si nosotros tenemos la capacidad de reírnos un poquito de nosotras y abrirlo, muy probablemente le vamos a resolver muchísimas dudas a la gente que es incapaz de atreverse a preguntar. Entonces, como que por ahí va, quiero ir abriendo cada vez más temas tabú y más temas de los que a la gente le da penita preguntar Ujú. para poder poner recursos y herramientas a la mano del que lo necesite, ¿no? Claro, y ese es un tema fundamental que en realidad está englobado en este tema sexualidad, ¿no? Del que nadie habla, del que nos sonrojamos, ¿no? Y que es importantísimo porque es medular en nuestras vidas y que tú mencionas experiencias precisamente que tienen que ver con sexualidad en esos bloqueos de primera infancia, ¿no? Eh, y que es un tema generalizado, o sea, un porcentaje muy, muy, muy alto de mujeres, eh, supongo que en el mundo, pero por lo menos en mi mundo, han sufrido abusos de niñas, ¿no? 1 de Entonces, cada 3 fuimos abusados de niños. sí, o sea, es muy alto, Es ¿no? terrible. Muy alto. Y entonces, lo que nos sucede después en la vida, ¿no? En los cólicos, las menstruaciones ahí todas irregulares, a llegar a la menopausia, se ve afectado por eso, por esa historia primigenia, ¿no? Que no es hablada, Claro. pero que el cuerpo sí la muestra, ¿no? Y entonces llegamos a un punto en que decimos, oh Dios, ya estoy viejita, o ya estoy mal, o ya esto será de por vida, estas molestias ya, y no, ¿no? O sea, pueden No, y en el gozo también. en Creo el que gozo y tendríamos que el trabajar placer, en el por gozo las supuesto, mujeres, todos, los hombres y las mujeres, por pero ahí sí supuesto. creo que es un tema mucho más de mujer, ¿no? Así es. El no permitírtelo de alguna forma. Así es, ¿no? Darle pie y darle entrada a la sexualidad sagrada, ¿no? Y al hacerle el amor a la vida, ¿no? Ay, qué bonita frase. Sí, hay que hacer eso. Sí a la vida, dice una magnífica persona con la que he hecho constelaciones cuánticas, que eso también es una gran herramienta, las Ujú. constelaciones familiares, ¿no? Súper herramienta también. Claro Entonces, que por sí. ahí va un poco mi deseo de seguir aprendiendo, pero de transmitirle a la gente de una manera como con un lenguaje muy cercano, muy coloquial, con estas risas que nos hemos echado hoy, y decir, como en algún punto lo dije en un video que hice, decidí convertir el dolor más grande de mi vida en la mejor oportunidad de mi vida. Wow, buenísimo, Y creo que buenísimo. hay que hacer que todos sintamos eso, ¿no? Claro, ese me encantó. Así es. Y así tiene que ser. Dicen que el camino a la divinidad es a través de la mierda. Pues sí, por eso las flores de loto son tan preciadas, ¿no? Claro, así es. Quiero leer un poquito de lo que nos han puesto por acá. Este, Lupis, Lupis que siempre nos escucha, Lupis Sánchez, Ujú. que dice que a ella también se le modificaba el apetito, pero a ella era de no comer, ¿no? O sea, se le cerraba la garganta y todo, ¿no? Para no comer. Pero a final de cuentas es la otra cara de la moneda, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El apetito Claro, totalmente emocional. claro. Puedo dejar de comer muchísimo, solo un poco de fruta y ya, pero pues también es el otro extremo ¿no? ¿Quién más? Adriana Migueles, qué padre, me inspiras, Tatiana. Gracias.
Gabriela Martínez, excelente tema. Felicitaciones por hacernos llegar esos conocimientos y aprendizajes. Gracias, Ivonne, por tan profundas citas que nos compartes y que Tatiana contesta tan amable, abiertamente y muy interesante. ¿Y qué más? Catalina, hola Cata. Ayuda mucho a escuchar las felicidades. Y bueno, pues Gabriela, excelente tema. No, ya sé, ya la habíamos visto. Bueno, pues estamos ya casi al cierre del programa. No sé, Eugenia, ¿tienes alguna otra? Pues yo agradezco mucho que Tatiana nos haya acompañado hoy en este programa. Eh, es fascinante ver cómo una mujer puede atravesar su proceso pese a todas las dificultades que se le pueden presentar, a todos los obstáculos. Observarte como un ser de carne y hueso, ¿no? Una mujer real que trabaja en ella y que nos puede compartir, porque hay que ser muy valiente para escribir lo que tú escribiste. Ojalá y que las personas que nos ven y nos escuchan compren tu libro y puedan leer tu historia y las otras historias que también están muy interesantes. Están muy bellas las otras historias también. Sí, sí, sí. Y particularmente la tuya, por eso estás aquí con nosotros. Eres una mujer muy valiente y gracias porque en este programa lo que pretendemos es guiar a las personas a través de ese camino de autoconocimiento, ¿no? Que implica mucho trabajo, que implica, ya lo hemos dicho muchas veces, ser valiente, pero que sí se puede. Y tú eres un ejemplo maravilloso de eso, lo cual te Ay, muchas agradezco gracias. mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, aquí están apareciendo las redes en donde pueden encontrar a Tatiana, su tienda y otro proyecto, Amar Cura. Está súper lindo. Y bueno, ya saben, también muchas gracias a Meditation que nos da este espacio para compartir. Y a pues, todos nuestros compañeros de programa, Adriana Migueles, que sigue al ratito, no la dejen de ver, con Feng Shui. Y no sé, algo que quieras compartir ya para las demás, para el cierre. Ay, yo quiero agradecerles mucho la invitación y la labor que hacen una vez más. Estoy muy contenta y fue una muy, muy linda conversación con ustedes. Gracias por el espacio y ojalá que lo repitamos pronto. Seguro. Claro que sí. Al fin que Sí. seguro tenemos muchos temas de qué hablar. Pero por supuesto, que es lo que preguntan, ¿no? Ahorita Marilis puso ahí qué es eso de la medicina germánica. Pues son las leyes biológicas, Marilis, que ya hemos hablado aquí varias veces. Las leyes biológicas que son la medicina germánica. Lo que pasa es que medicina germánica como que es un término muy, muy alemán. Pues, y en honor al doctor Germán, realmente, ¿no? Sí. Así es. Así Pero si que quieren, luego hacemos una charla de eso y le podríamos decir a Nirdosh a ver si un día puede. Él ahorita está Sí, eso viviendo en sería Grecia, entonces por horario tendríamos que ver igual y lo dejamos como grabado, aunque lo pongan a la hora a las 5, ¿no? ajá, Pero como son 7 horas más allá, hay que grabar en la mañana, por ejemplo. Y es Ok. una persona, bueno, lo van a querer abrazar aunque está en Grecia. Ok. Divino, divino. súper, súper. No, bueno, le podemos decir a Sammy que lo entreviste en uno de los programas de la mañana. Estaría súper padre. Ujú. Súper, súper. Bueno, Muchas, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Hasta el placer. perro se despide. Se despide. Un placer. Millones de bendiciones para ti, para todos. Y Diana, pues se tuvo que despedir sin luz. Despedir. Pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y pues hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Que Hasta el descansen. próximo.